En ello estamos, en intentar coordinar esas cuestiones, en intentar avanzar en esos temas. Muchas gracias, José Manuel. Le damos la palabra a Ricardo Cabero. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantado de estar aquí, Carlos. Quería darte la enhorabuena para empezar. Bueno, pues sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo en todo o en casi todo con lo que se ha dicho por delante de mí y, por tanto, voy a recortar bastante la intervención que tenía planteada, pero sí que me gustaría tratar de anotar 3 o 4 ideas que yo creo que son interesantes y que confío en que calienten el debate, ¿no?, entre los miembros de la mesa y, por supuesto, la gente que está en el público. La primera de todas ellas, creo que mi compañera Dolores ha ido por ahí. La primera de todas es que los partidos políticos, yo creo que no comprendemos Internet, ninguno. Por mucho que se plantee, yo creo que Internet es un fenómeno tan novedoso y tan potente que no alcanzamos a comprenderlo todavía. De ninguna manera. Nos pasa lo mismo, por otra parte, que a cualquier organización, que a empresas, que a las administraciones, que a los gobiernos. Bueno, ha caído ahí Internet y lo estamos descubriendo, ¿de acuerdo? Por tanto, y como consecuencia de esto, pues la estrategia, segunda idea, la estrategia que hemos seguido los partidos políticos es tratar de ocupar ese medio. Ha aparecido un nuevo medio y los partidos políticos nos hemos lanzado a ocuparlo y a transmitir nuestro mensaje, yo creo que con estrategias en principio analógicas. O sea, con estrategias muy similares a lo que haríamos de forma tradicional, ¿no?, en un medio tan diferente a Internet. No voy a decir cómo es Internet, ya lo han dicho por delante de mí, pero efectivamente esto es distinto y bueno, pues las estrategias también deberían ser distintas. Y bueno, nos hemos lanzado pues a nuestros webs de partidos, nuestros blogs, donde efectivamente hay cambios y se produce ya esa bidireccionalidad, los Facebooks, los Twitters, donde ya no solamente es bidireccional, sino que aparecen las redes multipunto o los contactos de muchos puntos, de mucha gente a mucha gente. En fin, ahí están las herramientas, pero si me permite una analogía, creo que estamos en la prehistoria de las redes sociales, aplicadas a casi todo, obviamente. En la prehistoria, en España, concretamente, más todavía, si cabe, que la prehistoria, que, por ejemplo, obviamente, que lo que hizo Obama o lo que han hecho en Inglaterra. Aquí nos acabamos de descubrir el fuego y nos quemamos un poco las manos, nos estamos quemando. El Obama consiguió hacerse un pez o cocinó algo y le salió algo, pues oye, yo creo que muy interesante y que desde luego le permitió la gana de las elecciones, pero en todo caso estamos muy al principio, incluido también lo que se hizo en el caso de Obama. Y entre otras cosas, yo creo que una de las características fundamentales o interesantes, o por qué Obama llegó tan lejos, ¿no?, con este tema, y ya contesto alguna de las cuestiones, si me permitís, como soy el último, pues yo creo que porque Obama fue un personaje creíble también en esto de las redes sociales, que yo creo que es una característica fundamental de los políticos que se acerquen a este mundo. Deben generar un avatar o un bicho o un personaje creíble en esa red. Eso no significa, a mi juicio, que tenga que contestar todo, porque es imposible. Cuando Obama tenía no sé cuántos millones de sus seguidores en Twitter, estoy seguro que nadie pensaba que Obama contestaba todos los tweets que le enviaba la gente o que estaba todo el rato poniendo ahí tal. Pero Obama construyó un personaje creíble. Yo creo que eso es importante. Y efectivamente lo apuntaba también mi compañera Elena, perdonad, mi compañera Elena. Tampoco se trata de que el político en esta cuestión esté encima, ¿no? Y yo creo que allí, pues, con que sea creíble y lo que esté allí, lo que está haciendo y lo que aparece es lo que realmente opina, yo creo que se puede conseguir ese candidato creíble sin necesidad de estar todo el tiempo contestando, aunque si contestas, mucho mejor, ¿no? Y vendrán también con este cambio, creo que vendrán pues otros candidatos en los partidos políticos pues con otra visión, y vendrán también determinados, esto es lo que tienen las redes a la vez, pues que pasan estas cosas y la gente se despista, ¿no? Y vendrán también nueva gente en los partidos, en las organizaciones de los partidos, ¿no? Nuestra estrategia actual yo creo que es muy sencilla. Lo que hacemos en general en redes sociales lo estamos haciendo generalmente para simpatizantes y afiliados. Y forma parte de lo que estaba comentando anteriormente. Si uno ve el Facebook del PP, pues lo ve muy azul, y si ve el del PSOE, pues lo verá muy rojo. Yo creo que ahí falta mucho, y nos hemos quedado ahí de momento. La cuestión es cómo creamos lo que, a mi juicio, en las redes sociales o no sociales,
de todo tipo va a tener trascendencia, ¿no?, que va a ser la creación de comunidad. Comunidad que puede ser de afiliados y de simpatizantes, pero estoy seguro que en esa comunidad habrá gente que no es ni lo uno ni lo otro. Y ahí es donde tenemos todavía un gran reto por delante todos los partidos políticos, y estamos, yo digo, en pañales en esta cuestión, además de que creo también que va a costar dinero, va a costar bastante dinero que los partidos inviertan en mucha tecnología para mover estas cuestiones. Dinero que en estos momentos creo que no se está invirtiendo, y las campañas electorales siguen enfocándose pues de una manera más convencional, aunque efectivamente yo creo que el cambio se percibe. Yo creo que las siguientes elecciones, las municipales, no serán sustancialmente muy diferentes a lo que estamos viendo hoy. Seguramente los diferentes candidatos empezarán a incorporar más y más este tipo de herramientas, pero no iremos más allá. Y si me permiten coger la bola y apuntar a algún cambio radical que yo preveo que no será en el corto plazo, aunque cada vez que alguien habla de coge la bola de cristal, mete la pezuña del todo, pero bueno, si me lo permiten, yo creo que en estos momentos la tecnología está llevando a todos los niveles que conocemos de administración, empresas, organizaciones sociales de todo tipo, pues está llevando una gran transformación, que es lenta, a todos los niveles, una transformación muy lenta. Yo creo que otro ingrediente importante es que existe en estos momentos una terrible desafección de la ciudadanía con respecto a políticos y, desde luego, contra partidos políticos. Y sobre esto creo que van a venir y están llegando a los partidos políticos a niveles de dirección y a candidatos pues gente con otra visión. Yo creo que todos estos ingredientes van a hacer que quizá en el medio plazo o a no muy tardar exista una reingeniería, por llamarlo de alguna manera, de los partidos políticos, que yo creo que sería sustancial. Porque para aprovechar realmente el potencial que tienen estas redes, posiblemente la organización, cómo funcionan los partidos políticos, deberían cambiar de forma radical y montarse sobre este tipo de nuevas estructuras que están a disposición de todo el mundo, teniendo en cuenta que un partido político al final es una red social también. Es una red social jerárquica, si ustedes quieren también, pues pasada, ¿no?, en algunas cuestiones, y creo que realmente para sacar partido a toda esta potencialidad, los partidos tendrán que hacer una reflexión profunda que podrá llevar o no, ya veremos a ver. Yo creo que el cambio vendrá forzado, porque algunos lo harán, pues a un cambio radical en esa forma de trabajar y en esa forma de organizarse y de ofrecerse a la sociedad. Bueno, pues estos son mis puntos iniciales y he sido rápido y confío en que ahora podamos debatir tranquilamente. Muchas gracias, Ricardo. Si os parece, y a la espera, creo que me van a pasar algunas preguntas. Soy una persona que está recogiendo algunas de las preguntas que nos están lanzando desde Internet, algunos comentarios bastante peculiares. Tenemos alguna persona que está contando las veces que se ha nombrado a Obama en esta mesa. Yo quería decir que yo no he nombrado. Si alguien tiene problemas con la porra y tengo que nombrarlo, lo olvida y no tengo problema. En todo caso, si les parece, abrimos una pequeña ronda por el mismo orden de intervención. Y sí que he visto de momento, por el rabillo del ojo de la pantalla que tenemos aquí, que están interesados en conocer las herramientas y hasta qué punto esta nueva forma de comunicar, en la que han coincidido todos los ponentes, se va a utilizar en las próximas campañas electorales. Fundamentalmente tenemos una a la vuelta de la esquina. Elena. Yo tengo que decir que la política se la dejo hacer al perfil del Partido Aragonés, en este caso, al perfil del Grupo Municipal del Partido Aragonés, que es al que represento. Yo, sinceramente, a ver, entre comillas, no utilizo Facebook políticamente. Si veis mis entradas, pues nunca, jamás cuelgo la nota de prensa que se ha difundido en el día, que tiene que ver con acciones que he emprendido yo, sino que la utilizo más personalmente. Aunque digo entre comillas, porque si eso es que el público que está detrás de las pantallas te conozca más, pues seguramente estarás mucho más próximo políticamente si esas personas entienden pues que eres alguien normal, que tienes unas aficiones determinadas, que tienes unos intereses determinados o que tu vida pasa por tal o cual motivo, ¿no? Por lo tanto, yo personalmente no utilizo Facebook políticamente. Por eso digo que se lo dejo hacer a los que realmente creo que tienen que hacerlo. Pero sí que, como me lo creo, sí que no dirijo, pero aconsejo y estoy encima
de los perfiles